días, amados hermanos en Cristo y estimados amigos que nos escuchan. Todos son bienvenidos. Confiamos que la eterna palabra de Dios transforme nuestra mente y nuestros pensamientos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que se titula En todo, una vida de compromiso. Y nuestro tema para esta mañana se titula Comprometidos con su palabra, basada en el Salmo 119, los versículos del 1 al 11. Tengo una pregunta para ustedes, amada Iglesia de Cristo. ¿Cuál es el versículo que recuerdas mejor de la palabra de Dios? ¿Y por qué lo recuerdas? Todos nacemos con la capacidad de adquirir conocimiento, como si naciésemos con un dispositivo al cual le vamos incorporando una gran variedad de conocimientos. Por ejemplo, aprendemos a hablar, aprendemos matemática, física, química, historia. Aprendemos cosas que nos van a ayudar a desenvolvernos en la vida y que serán el sostén de nuestra vida y de nuestra familia. Y a lo largo de nuestra vida estaremos expuestos a una gran cantidad de información cultural, filosófica, social, que pueden influir en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Por tal razón, Dios nos ha dejado su palabra como una guía confiable para andar por esta vida. Su palabra fortalece nuestra alma, libera nuestro corazón y nos muestra la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y nos ayuda a parecernos más a Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y como en cada estudio tenemos una idea central, la idea central para nuestro estudio de hoy se titula La palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Nuevamente, la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Así que en esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir a Dios su ayuda para vivir una vida de compromiso con su palabra. Así es que vamos a orar. Señor, estamos aquí para bendecirte, para alabarte, para exaltar tu nombre. Y nuestra petición, Señor, en este día es rogarte que nos ayudes a vivir comprometidos con tu palabra, obedeciéndola, Señor, aplicándola en nuestro diario vivir, para que nuestra vida cada día se parezca más a ti, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra, porque es nuestra guía perfecta y confiable, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y está escrito como un acróstico alfabético. Cada sección tiene una letra del alfabeto hebreo. El tema del salmo es la exhortación gloriosa de la palabra de Dios y la exhortación a la obediencia y a la práctica que les corresponde a todo creyente que debe meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, los versos del 1 al 4. ¿Ya lo encontraron, queridos hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
Amén. Amén. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué son o quiénes son los perfectos de camino? Porque el salmista dice que son bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué significa ser bienaventurado? Implica mucho más que estar feliz. Tiene que ver con un estado de bienestar general, producto de la comunión con Dios y de andar de acuerdo a su voluntad. Es el fruto de agradar a Dios y no producto de las circunstancias favorables de la vida. Bienaventurados los perfectos de camino, dice la palabra de Dios. Los perfectos de camino son las personas que viven en integridad, es decir, las personas que no tienen de qué avergonzarse. No son los que no pecan, son los que se esfuerzan por vivir la vida con honestidad. Amén, hermanos. Amén. Los que andan en la ley de Jehová y guardan sus testimonios, versículo 1 y 2. Es decir, entonces, se esfuerzan por vivir la vida con honestidad. Buscan en todo hacer la voluntad de Dios de todo corazón. En su vida familiar, diga amén, amada Amén. iglesia. En su vida laboral, en su vida social, en sus finanzas y en su vida de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo lucirá una vida bienaventurada? En aquellos que tienen compromiso de obediencia a la palabra de Dios. No hacen iniquidad, es decir, no practican la injusticia. Los que tienen una vida bienaventurada no hacen iniquidad, es decir, no practican la injusticia, ni actúan fuera de los estándares morales y espirituales establecidos por la palabra de Dios. Se apartan de todo aquello que prohíbe el Señor en su palabra y de todo aquello que no le agrada. Ahora, ¿quiénes andan en sus caminos? Es interesante notar que el andar del cristiano no es solamente vivir esquivando el pecado, es vivir la vida con gozo, caminando en los caminos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 22 a 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es interesante notar que el salmista vuelve a reconocer que tenemos la responsabilidad ineludible de guardar, obedecer y cumplir la palabra de Dios. Amén, hermanos. El Señor no nos dio su palabra solo para adquirir conocimiento teológico o doctrinal. La dio para que conozcamos su voluntad y la pongamos en práctica. El salmista afirma que ha sido Dios quien nos encargó que fuesen muy guardados tus mandamientos. Eso lo podemos leer en el versículo 4. Obedezcamos a Dios, amada iglesia, de todo corazón por nuestro bien. Aleluya. Bendito sea el Señor. Obedezcamos a Dios de todo corazón porque es para nuestro bien. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre un cristiano hacedor y un cristiano teórico que solamente tiene conocimiento? ¿Puede usted notar la diferencia? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, los versículos del 5 al 8.
Miren lo que dice el salmista. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. En estos versículos que acabamos de leer, el salmista presenta el deseo ferviente de encontrar esa vida bienaventurada por la obediencia a la palabra de Dios, descrita en los versículos anteriores que leímos, por medio de 4 expectativas. Primero, el salmista nos presenta un deseo genuino. Anhela el salmista que estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Para que sean ordenados nuestros caminos, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Porque, ¿cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos sentido satisfechos con solo adquirir el conocimiento, con solamente conocer lo que es bueno? Pero que muchas veces eso que conocemos está muy lejos de ser una realidad en nuestra vida personal. El apóstol Pablo lo describió de una manera magistral, de esta manera: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 7, versículo 19. Lo más apremiante para el cristiano, honestamente, es rogar al Señor que ordene nuestro caminar por medio de la obra de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Un resultado anhelado. Hay algo que no debemos olvidar: una vida de completa obediencia. Nunca nos traerá vergüenza ni pesar. Amén, hermanos. Amén. Una vida de obediencia nunca nos traerá vergüenza ni pesar. Como dijo el profeta Jeremías hablando de Israel, dice que los israelitas se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradó de ello. Eso lo podemos leer en Jeremías 14:10. ¿Cómo podemos vivir una vida bienaventurada? ¿Cómo podemos? Se pregunta el salmista y nos da la respuesta. Si estamos dispuestos a atender todos sus mandamientos, comprometidos con toda la palabra de Dios. Una actitud esperada, compromiso y obediencia al Señor redundará en una vida que agrada y alaba y honra y glorifica a nuestro Dios. ¿Saben qué, queridos hermanos? La adoración es el resultado de un corazón limpio por la palabra de Dios. La verdadera adoración es el resultado de un corazón limpio por la palabra de Dios. Observemos la determinación del salmista que dice: te alabaré con rectitud de corazón. Versículo 7. Esta alabanza en realidad es una oración del salmista. Es una oración de gratitud ofrecida a Dios por un corazón liberado. Porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y este no es el resultado de un milagro instantáneo, sino que es el compromiso de aprender de los justos juicios de Dios. Amén, hermanos. Amén. Es el compromiso de aprender los justos juicios de Dios. ¿Cómo saber si estoy alabando verdaderamente a Dios? ¿Cómo saberlo?
¿Cómo saber si estoy alabando verdaderamente a Dios? Por ejemplo, si usted maltrata a su familia durante la semana, trata mal a su cónyuge, a sus hijos, usa un lenguaje inapropiado, tiene problemas con sus compañeros en el trabajo, y el domingo viene a la iglesia y usted canta, y danza, y palmea, pregunta, ¿estará alabando a Dios? De ninguna manera. Si tenemos una vida conflictiva y nos enemistamos con todo mundo y el domingo venimos al templo a alabar a Dios, no podemos alabar a Dios. Dice el salmista que la verdadera alabanza es el resultado de un corazón limpio por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si en verdad estoy comprometido con la palabra de Dios, estaré alabando verdaderamente a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si estamos comprometidos con la palabra de Dios, estaremos alabando verdaderamente al Señor. Una oración esperanzada. El salmista establece un compromiso personal con Dios. Dice, tus estatutos guardaré. Pero también reconoce su debilidad, por lo cual exclama, no me dejes enteramente. Entonces, hermanos, digamos como el salmista, tus estatutos guardaré, mas no serán con nuestras fuerzas, será con el Espíritu de Dios morando en cada creyente. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Ya Jesús lo dijo hace 2000 años en Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Qué significa alabar con rectitud de corazón? Pregúnteselo, querido hermano, querida hermana, ¿qué significa alabar con rectitud de corazón? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, los versos del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estos versículos compilan una de las más bellas exhortaciones al compromiso obediente de la palabra de Dios. Esta sección la vamos a dividir en 3 partes. Primero, con una pregunta. ¿Qué debo hacer para tener una vida íntegra y recta? ¿Qué debo hacer para poner en orden mi vida? ¿Qué debo hacer para limpiar mi camino? Es la pregunta que se hace el salmista desde la perspectiva de una persona joven que posiblemente tiene una larga vida por delante y desea vivir una vida buena. La vida no es fácil, queridos hermanos, porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué ofrece el mundo para sortear las dificultades de la vida? ¿Qué está ofreciendo el mundo? Nos está ofreciendo materiales de autoayuda. ¿Te has dado cuenta que donde quiera hay libros, videos de autoayuda, técnicas de relajación, deportes, una sana alimentación? Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué necesitamos para llevar una buena vida y mantenernos libres del pecado? Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el adolescente, el joven, el adulto, el anciano su camino? Con guardar tu palabra. Pregunta, ¿qué significa guardar tu palabra? Estar vigilante en nuestra obediencia, poniendo en práctica la palabra de Dios. La única forma de poder
enderezar lo torcido, de sanar lo enfermo y apartarnos del mal, es estar adheridos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos guardar la palabra de Dios con nuestras fuerzas? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Podemos guardar la palabra de Dios con nuestras fuerzas? Imposible. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos de su providencia, de su ayuda, de su protección, de su fuerza, porque separados del Señor Jesús no podemos hacer nada. Quizás es la razón por la que algunas personas nunca cambian. Siguen practicando la mentira, pendencieros, maltratan a su familia, orgullosos, altivos, deshonestos. Y por más que intentan cambiar, no pueden, porque lo hacen por sus propias fuerzas y es inútil, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, con todo mi corazón te he buscado y no pasa nada? Todo sigue igual, porque una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo. Necesitamos de la intervención divina, de lo contrario, solo será un buen deseo. Esta era una realidad que sabía el salmista, por tal razón exclamó: no me dejes desviarme de tus mandamientos. No son nuestros buenos deseos los que nos llevarán a la obediencia. Debemos llevarlo en oración al Señor y exclamar con sinceridad: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Un compromiso. ¿Por qué estudias la Biblia? ¿Por qué estudias la Biblia? Alguien dijo: para conocerla. Alguien más dijo: porque es una necesidad del Espíritu. ¿Conocer la Biblia te hace un hijo o una hija de Dios? ¿Conocer la Biblia te santifica? ¿Qué es lo que te hace un hijo o una hija de Dios? ¿Qué es lo que te santifica? La obediencia a la palabra de Dios. Amada Iglesia de Cristo, lo que nos santifica, lo que nos hace ser un hijo de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Alguno de aquí tiene el precioso hábito de memorizar versículos? ¿Alguien que está aquí sabe algunos versículos de memoria? ¿Por qué es importante memorizar? Porque cuando tengas una necesidad, echarás mano de él. Por ejemplo, cuando seas tentado a pecar, recordarás: sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Por eso es muy importante memorizar versículos. O si de pronto el gobierno quisiera quitarnos la palabra de Dios, no nos la pueden quitar de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Al principio de nuestro estudio mencionamos nuestra idea central. La palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. La palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Así es que vamos a llevarlo a la práctica. El compromiso con la palabra de Dios debe hacerse de todo corazón y por toda nuestra vida. Es fundamental para conocer mejor a Dios y para poder crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el compromiso con el estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a superar la mediocridad espiritual. El Señor espera que nuestra vida, la tuya y la mía, sea bienaventurada, que sea íntegra,
Por eso necesitamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. El Señor quiere que seamos verdaderos adoradores. Para eso nos demanda que seamos creyentes fieles, comprometidos con su palabra. Si estamos comprometidos con su palabra, conoceremos mejor al Señor. Y esto nos llevará a adorarlo de todo corazón. Guardar la palabra de Dios en el corazón para no pecar contra Él. La palabra de Dios no solamente debe ser leída para conocerla, es una necesidad del alma. Por tal razón debe ser guardada en nuestro corazón para no pecar contra Dios. El amor y el compromiso a la palabra de Dios es uno de los principios no negociables del cristianismo y una de las señales más visibles entre aquellos que se llaman cristianos. La palabra de Dios le da una perspectiva distinta y eterna a la vida humana y nos presenta a nuestro Dios en toda su majestad, y por eso nuestro corazón se rinde ante Él en adoración. Dijo el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guárdame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Salmo 119, del 33 al 35. Así es que vamos a orar en esta hora para concluir, y le vamos a pedir a Dios que nos dé obediencia y pasión por su palabra de aquí en adelante. Y durante la semana vamos a estar repitiéndole o recordando lo mismo. Que Dios nos dé obediencia, nos ayude a ser obedientes y vivamos apasionados por su palabra. Así es que vamos a orar. Señor, gracias por habernos dejado tu palabra. Ella es nuestra guía perfecta y confiable para enderezar nuestras vidas, para enderezar lo torcido, Señor, para conocer tu voluntad, Señor. Te ruego, Padre, que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos des el poder, la fuerza, la determinación de ser obedientes, Señor, a tu palabra, para que nuestras vidas reflejen honestidad, integridad, santidad, rectitud, pasión por ti, por tu palabra, y que cuando estemos juntos como iglesia, o en nuestros hogares, o solos en lo apartado, la adoración que te demos salga de corazones limpios, limpios por tu sangre preciosa. Ayúdanos, Padre, a vivir de esa manera, a vivir, Señor, aplicando tu palabra todos los días de nuestra vida. Y te clamamos como el salmista: ayúdanos, no permita que nos desviemos, fortalécenos, Padre, hasta llegar al final, Padre, y que tú te agrades de cada uno de tus hijos, Padre, que veas la santidad, la rectitud, la integridad en nuestro diario vivir. Y en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.